Muy buenas a todo el mundo. No podíamos estar más contentos porque estamos con Víctor Clavijo, que ha hecho una barbaridad de película. Ha protagonizado La Espera, que se estrena el próximo día 15 y estamos encantadísimos de poder hablar contigo. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy contento con la respuesta que está teniendo la película por festivales, las críticas, las opiniones de la gente que la ve, o sea, estamos encantados. Me parece más que normal esa respuesta que está teniendo, porque nosotros la pudimos ver en Sitges y de hecho ya hablamos con Javier, con el director, Javier Gutiérrez, y alucinamos muchísimo con ella. Así que por nuestra parte, enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, la primera pregunta yo creo que es lo más normal del mundo, que es que cuando viene Javier Gutiérrez con Eladio, con tu personaje, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Otra vez me la va a liar o...? Eh, un poco sí, porque conozco a Javier y sé que un rodaje con él va a ser un rodaje duro. Pero por otro lado, el kamikaze que llevo dentro dice para adelante. O sea, es que con Javier dices para adelante de la mano, porque sabes que va a ser duro, sabes que va a ser intenso, sabes que te va a exigir mucho todos los niveles físico, emocional, de preparación, pero sabes que el resultado va a ser espectacular, va a merecer mucho la pena. Con lo cual me dijo, yo estaba rodando en mayo, abril o mayo me llamó, yo estaba rodando por aquel entonces la película Alguien que cuide de mí, dirigida por Elvira Lindo y Daniela Fegerman en Pamplona, y me dijo, Víctor, vamos para adelante con esta película, con este proyecto, se llama La Espera, contamos contigo para el verano, ¿cómo lo tienes de fecha? Le dije, perfecto, y me dijo, te mando el guión, digo, bueno, soy Manavero, evidentemente, pero vamos, cuenta conmigo. O sea, le dije que sí a priori, ver de qué iba. Una vez que leí el guión, flipé bastante, dije, wow, o sea, no puede estar más alejado de mí el personaje, pero claro, me pareció un reto maravilloso. Javi me dijo desde el principio, una vez que leí el guión, me dijo, quiero que adelgaces todo lo que puedas de aquí al rodaje de la película, quiero que te dejes la barba desde ya. Le dije, hostia, pues espérate que termine la película que estoy rodando porque tengo récord. Entonces empecé a dejarme la barba desde que terminé la película, una barba como de 3 meses y pico, 4 meses, las uñas también, y a partir de entonces empezamos a hablar mucho de la película, del personaje. Él se había inspirado en un guardés que él conocía, que conoció en su infancia, en su juventud, y que todavía sigue vivo, de la zona de la que es él, bueno, en concreto de Sierra Morena, y se había inspirado en esta persona para el personaje de Eladio. Entonces me hablaba mucho de cómo era este guardés, de cómo es el tipo de vida que llevan, de cómo es el carácter, de cómo respiran, cómo hablan, cómo sienten, cómo se mueven. Y bueno, pasé en el tiempo de preproducción de la película, de ensayos, pasé un tiempo también en una finca aquí en Sevilla, unos días, y el dueño de la finca pues, me fue explicando el trabajo de los guardeses, en qué consistía. Me dejó solo en el coto de caza durante 7, 8 horas, prácticamente para que sintiera el silencio del campo, el sonido de los animales, pudiera empezar a reconocerlos y, en fin, a respirar y a sentir y a oler cómo huele un guardés, ¿no? Con los sentidos siempre alerta, ¿no? Es como un animal de campo prácticamente, ¿no? Y nada, me lié la manta a la cabeza y para adelante, o sea, es que es que no había otra, o sea, sabía que iba a ser un rodaje muy duro porque además se hizo en 4 semanas y media, prácticamente, 4 semanas realmente de rodaje oficiales y unos días más extra con una mini unidad para rodar algunas cosas que se quedaron pendientes de rodar, planos de transición y cosas por el estilo. Pero fueron 4 semanas de rodaje. ¿Qué significa esto? Que era una película que en condiciones, digamos, normales de cómo se hacía el cine hace muchos años, que había más dinero, había más tiempo, pues se debería haber hecho en 7 semanas, que fue lo que tardamos en rodar 3 días, o 7, 8 semanas aproximadamente. Aquí rodamos esta película en la mitad de tiempo, con un personaje pues, con muchísima intensidad emocional Claro. y física y mucho desgaste físico, ¿no? Con lo cual el rodaje fue agotador, demoledor. Y es justamente una de las cosas que más me llama la atención porque el gran peso de la película al final lo lleva Eladio, lo lleva tu personaje, y es eso, porque empieza de una manera y poco a poco, cronológicamente, pues obviamente tenemos esa pequeña caída al infierno de su propio personaje, ¿no?
y se te va notando en cómo va demacrándose un poco, podemos decir, los pómulos, la barba y demás. Entonces fue rodado totalmente de manera cronológica, claro. Casi sí, creo recordar que sí, sí. Javi insistía mucho efectivamente en que fuese en orden. Vamos, de hecho, la primera secuencia que rodamos, creo que no es la primera, pero sí es la segunda de la película, el primer día de rodaje. Y la última secuencia que rodamos durante el rodaje fue la última de la película. Entonces sí hubo un cierto interés en que hubiese efectivamente una evolución cronológica, no solamente para que me ayudase también a mí en el recorrido emocional del personaje, sino para que efectivamente ese proceso de adelgazamiento, esa cosa demacrada que queríamos conseguir de él, casi que recordase algo casi crístico, ¿no? Casi de calvario, ¿no? De viaje Claro. al calvario un poco. Y de hecho además hay como referencias o reminiscencias bíblicas, no solamente en la propia historia en el guión, sino visualmente también hay algunos Sí. elementos que remiten visualmente un poco a la imagen de un Cristo. Entonces, sí es verdad que Javi quiso que fuese cronológico el rodaje para que este proceso de adelgazamiento fuese también cronológico a la vez. Sí. E incluso, sin entrar en mucho spoiler, hay una ligera capa que nos puede recordar a esa expulsión del Edén, podemos decir, ¿no? Sí, 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 sí. Como te decía, hay muchos. Esa capa está la capa también de pues, temas bíblicos como la culpa, la redención, todo eso está ahí, pero también visualmente hay también elementos que yo cuando veía de repente, cuando estaba rodando Javier, decía que cabrón, porque bueno, ya lo veía yo en 3 días, estas cosas subliminales que hacía, que además él Sí. no pone mucho el foco de una manera evidente en eso, para que el público diga, anda, mira, sino para que en un segundo visionado uno de repente pille esa referencia visual o esa metáfora visual que está casi en segundo plano y en la película está, o sea, que decía, hay un corazón de un animal envuelto en unas espinas, o sea, hay algo ahí claramente bíblico y crístico. Hay un plano de mi personaje en calzoncillos tumbado en la cama que no quisimos del todo ya abrir los brazos para que fuese muy evidente. Prácticamente es un Cristo en la cruz. Y hay muchos más referencias, muchos más elementos de este tipo que están metidos ahí, que son referencias bíblicas que están metidas en la historia. Y además, se lo dije incluso a Javier, algo que me gusta mucho de su cine es que no explica de más. Es una persona, Sí, exacto. Entonces, yo soy de Andújar, o sea, allí en Sierra Morena. Vivo en Granada desde hace muchos años, pero mi nacimiento fue en Andújar. Entonces, todo el tema de los guardeses y todo tu trabajo en la película, medianamente me lo conozco un poco por la cultura de allí. Entonces, se lo comenté, me gusta mucho todo lo que se guarda y todo lo que no explica, algo que creo que termina alimentando un poco la película que estás viendo. claro, porque además yo creo que es una película como que requiere un segundo, un tercer visionado. Sí, total. Él se guarda ciertas explicaciones. Al final sí hay una ligera explicación un poco de Ujú. lo que ha pasado, pero no lo hace de una manera muy evidente. Eh, Porque prefiere que el público le vaya calando más la atmósfera y la sensación de incomodidad de la película que dejarle clara la trama desde un principio de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Prefiere que haya algo incómodo, que es lo que él genera, algo que el público no termina de entender qué está pasando, y esa incomodidad, esa incertidumbre está generada a propósito. Y esas respuestas que él da, pero las da muy leves, sin subrayarlas, están muy bien colocadas en la película sin que sean demasiado verbalizadas para explicar la trama por completo al público. Con lo cual, hay gente que sale de la película diciendo, no sé si la ha entendido del todo, y necesita ver un segundo visionado. Muy poquita gente, gracias a Dios. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque quizás estamos más acostumbrados a lo mejor a un tipo de cine donde todo está muy verbalizado, muy explicado, ¿no? Y Total. Javi procura no ser evidente en ninguno de los sentidos. Volviendo un poco a Eladio, volviendo a tu personaje, una vez que te llega y ahora ya que lo has digerido, digamos, que ya has parido el personaje, podemos decir, ¿qué es lo que más te gusta de él? ¿Qué es lo que salvarías un poco de su personalidad? Me gustan muchísimas cosas, o Genial, sea, eso es genial. me gusta. Me gusta que creo que es un tipo con un sentido del deber, que esto los guardeses lo tienen muchos, gente que con un sentido del deber y del honor, de alguna manera muy arraigado, muy profundo, ¿no? Es un tío que seguramente estaba en el background del personaje, no está explicado en la película, pero hablando con el dueño de la finca esta en la que estuve pasando unos días y con Javi, me explicaba que muchos de los guardeses habían sido previamente cazadores furtivos Claro. que luego, lógicamente, como conocen el campo, conocen las fincas, pues al final, saben pistear, pues al final ese trabajo se lo llevan para ellos mismos y luego se convierten en guardeses, son los que luego cuidan las fincas y cuidan de que no entren otros cazadores furtivos. Entonces, teniendo en cuenta que el personaje tiene seguramente un pasado un poco
furtivo, alcohólico, un poco al margen de la sociedad también. Por primera vez cuando empieza la película se siente que está haciendo algo, tiene un trabajo digno y que debe su palabra, se debe al amo de la finca, al dueño que la ha contratado y le debe una lealtad. Y ahí es donde se genera su complejo de su culpa, por lo que ocurre más adelante, que no se puede hacer spoiler, porque siente que la culpa se lo merece, lo que le está pasando, el castigo que le está llegando porque ha fallado a su palabra. Entonces, ese sentido de la honestidad, del honor, de la palabra dada y cumplida, me gusta mucho del personaje. Me parece que es un tío íntegro, esa integridad que tiene me gusta en todo momento y la mantiene hasta el final. Genial. ¿Y lo que menos? Que esta quizás sea un poco más complicada. Bueno, lo que menos viéndolo quizá desde la perspectiva de hoy, que es un personaje que es emocional, porque él es emocional, aunque no lo Claro. parezca, pero no está acostumbrado a expresar sus emociones a Ya. su mujer, a su hijo. Entonces les trata, bueno, pues no secamente, pero como en los años 70 los padres de familia trataban a sus hijos. Por más que lo quisieran, no estaban acostumbrados a expresarles su amor. Todo este viaje de redención que atraviesa el personaje a raíz de la pérdida le hace a él expresar el dolor y el amor que les tenía y que seguramente no fue capaz de decírselo en persona. O sea, quizás lo que menos me pueda gustar de él un poco sea eso, porque el personaje siente también que tiene un tema con la culpabilidad y con la cobardía. Se recrimina todo el rato que es cobarde por no haber sido capaz de decirle que no al tipo que le ofreció el chantaje que desencadenó todo lo que viene después. Y también se culpa y se siente cobarde por no haber sido capaz de acabar con su vida en un par de ocasiones. Pero esta cobardía yo no la entiendo como tal. O sea, realmente eso es lo que el personaje siente. Realmente lo que tiene es un impulso de vivir a pesar de un deseo al mismo tiempo de ser castigado, ¿no? Porque se siente culpable. La culpa es eso. La culpa es necesito que castigarme o que alguien me castigue porque no puedo lidiar con la responsabilidad o con el peso de la responsabilidad que tengo por todo esto que ha ocurrido, ¿no? Quizás sería un poco con lo que menos empatizaría de él, con esta sequedad en lo afectivo, en lo afectuoso. Pero yo traté de que, a pesar de que fuera seco, se viera que era un tío profundamente emocional y buena persona. Y lo muestras perfectamente, porque es eso. Yo creo que consigues que nosotros, el público, empaticemos hasta el punto de decir, vale, se le ve esa culpa que genera dentro, pero a la vez te está dando como hasta pena de decir, joder, todo lo que le está pasando al pobre, cuando en verdad es un Claro, cacho de pan, realmente. claro, claro, claro. Él es una víctima, o sea, empieza la película de una manera que le ves como un tío seco, un tío muy hosco y la gente puede decir, joder, qué antipático, qué tío, ¿no? Pero es que realmente son así la gente de campo, mucha gente de campo, no voy a Sí, decir todo el mundo, sí, pero sí. mucha gente de campo es así, o sea, no está acostumbrada, van a su trabajo, hacen su trabajo, son como prácticos, ¿no? Y lo emocional, pues lo tienen menos cultivado. Eso no quiere decir que no sean emocionales. Entonces, el peligro que había al principio quizás era que pareciese un tío borde, ¿no? Pero creo que conseguimos que esa aparente bordería u osquedad que tiene el personaje se entendiera como, bueno, una manera de ser porque la han educado así y punto, no porque sea un tío seco sin más, ¿no? Y creo que sí, claro, creo que se consigue la empatía porque el público entiende que es un buen hombre y que es una víctima y el público por lo general tiende a empatizar con las víctimas, ¿no? Entiende, sí, sí, total. Nosotros, a ver, nosotros tenemos una pequeña tierrecilla aquí, tenemos ciertos conocimientos de labranza, podemos decir, por mero hobby. Pero a ti se te ve manejarte súper bien, allí en tu terrenillo y con la escopeta. ¿Tenías tu conocimiento de eso o ha sido un No, estudio pero absoluto? cero. Yo no puedo ser más urbanita y menos de campo. O sea, yo habré estado en el campo en mi vida 5 veces. O sea, nada, cero. O sea, cero conocimiento. No, claro, todo fue estudio, práctica. Como te digo, aprendí. Me enseñaron más o menos en lo que consistía pistear, Sí. leer las pistas del camino, donde había habido un animal furtivo o un cazador furtivo, si las reses estaban escapando, si había entrado un cazador furtivo o no, en fin, el manejo del arma, el manejo de los Claro. aperos de lanza, todo esto, no tuve que aprenderlo y lógicamente mi labor de actor consiste en dar la sensación de que llevo toda la vida haciéndolo, aunque sea la primera vez ante una cámara, ¿no? No, esto fue
completo aprendizaje y trabajo actoral para dar la sensación de que llevas toda la vida ahí y no, había pisado el campo antes de la preproducción 5 veces en mi vida, no más. Bueno, se te da bastante bien, te queda bastante bien en la película. Muchas Eh, gracias. Habéis rodado en Sevilla Sí, hemos rodado en y habéis Sevilla. rodado en verano en Sevilla. Sí, 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 en Cuéntame. agosto. Esto, bueno, claro, se repitió lo mismo que en 3 días. O sea, era un añadido más a lo duro que. A la promesa de lo duro que iba a ser el rodaje, cuando me llamó Javi, porque me dijo: ¿te acuerdas de 3 días, del calor que pasamos, el infierno que fue? Bueno, pues espera, prepárate para lo mismo. Y Claro. efectivamente, fue lo mismo. Fue un rodaje 15 años después, en pleno secarral en el campo, en Cantillana, si no recuerdo mal, que bueno, está en la provincia de Sevilla, pero que es puro campo, puro Sí, secarral. Pues durante 4 semanas, sí, sí, sí. Yo de todas maneras el sol lo llevo muy bien, o sea, lo soporto bastante bien, el calor y el sol es agotador, pero lo llevo bastante bien. Llevo peor como actor el frío, sí, la verdad. Sí, curioso. sí. Sí, porque bueno, el frío tiene un efecto inmediato en los músculos, Mm, se te agarrotan, se te tensan y trabajar con esa tensión o con ese tembleque en la voz, es imposible. Y sin embargo, el calor como mucho te puede dejar aplatanado y tonto, pero esa sensación de aplatanamiento también está muy bien porque te deja relajado frente a la cámara. Entonces, bueno, depende de cómo te lo tomes, lo puedes convertir en un aliado o no. Yo el calor lo soporto bastante bien, pero es verdad que rozamos temperaturas de 39, 40, 41 grados claro, todos los días. Sí, sí. con jornadas de 7 8 horas de Ojalá, rodaje. no, no, ojalá 7 8 horas. Sí, ¿no? 10 más una, más cuenta evidentemente traslados, 1 hora de traslado ida y otra hora de traslado vuelta a Sevilla, lógicamente, era un sitio que estaba a 1 hora de distancia, 50 minutos aproximadamente. Entonces eran jornadas que al final, entre trayecto de ida y, digamos, procesos de maquillaje, yo tardaba 1 hora en procesos, en que Normal. se me maquillara tal y cual, pues entre esas 2 horas, súmale a eso 9 horas de rodaje más una de comida, aproximadamente, pues se te van unas 12 13 14 horas de jornada todos los días. Oye, y hay unas cuantas escenas, porque la película es sobre todo tensa, ¿no? Es una película que no te deja descansar, que creo que a mí, por ejemplo, es una sensación que me encanta, porque siempre digo que el cine está muy bien que te divierta, pero no es solo divertirte, es ofrecerte sensaciones. Y en este caso, la espera lo que hace es mantenerte en tensión y en agobio durante todo el rato. Pero tiene 4 escenas que me vengan a mí ahora a la cabeza que son terror puro, como quien dice. Que ¿Cuál es? supongo que las tendrás tú en la cabeza también. Sale tu mujer en una, es que no quiero decir mucho spoiler. Sí, claro, claro. Mi mujer en una, ¿cuál más? El niño sale en otra. Sí, Luego hay otra en la que se ven unos pies y tal. Y luego hay una pequeña transformación, podemos decir. Para no sí, decir mucho spoiler. sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido con esa escena de terror? Bien, yo es la primera vez que afronto el género de terror. Nunca Ujú. había hecho un corto de terror con Juan de Dios Garduño hace unos años, se llamaba C, pero nunca había hecho género más allá del corto este en cine, ¿no? Entonces, para mí era completamente nuevo, pero eh, para mí la clave a la hora de afrontarlo como actor estaba en no perder verdad por encima de todo. Es decir, en que el género no fuese el protagonista de la escena. Que a pesar de que lo que estuviese pasando en la escena, ya fuese de género fantástico o de terror, para mi personaje y para mí actualmente tuviese un impacto emocional realista y profundo. O sea, yo trataba de buscar el realismo en todo momento. Incluso en los momentos más fantásticos, Ujú. yo como actor lo abordo como si fuese el realismo puro y duro. El género es una cosa, bueno, pues que está ahí en la película, pero yo afronto el trabajo como si fuese cine realista. Eh, y es muy divertido cuando luego ves el resultado, lógicamente, Sí, claro, sí, muy sí. divertido. Pero lo afrontas, claro, con un nivel de intensidad mucho mayor que en un drama al uso, porque en un drama pocas veces te enfrentas a situaciones tan límites como se enfrenta un personaje a una película de terror, Ujú. claramente. Entonces, eso te requiere un nivel de intensidad emocional mucho mayor que en otro tipo de películas. Pero para mí la clave estaba en hacerlo con verdad absoluta, con emoción realista y verdadera y con contención también, lógicamente, para no irte a una cosa sobreactuada, por supuesto, claro. Claro, El trabajo consiste en sentir y tapar, sentir y tapar, sentir y tapar. qué guay. Ese básicamente, bueno, no básicamente, pero es parte del trabajo del actor. Es que, claro, está bien porque tú estás disfrutando de la escena de terror que estás teniendo enfrente tuya, pero si te fijas en tu propio semblante, en el semblante de Eladio,
es el que al final refleja la sensación de terror, ¿no? Porque el terror está ahí, pero eres tú el que lo siente y el que tienes que hacernoslo sentir a los demás. Claro, claro, claro. Y en ese caso, evidentemente, o la emoción es real y absoluta, o el personaje no se lo cree. Si el personaje, digo, perdón, el público no se lo cree. Si el público ve que el actor está sencillamente fingiendo una emoción de terror, pues eso, el público, la cámara es muy puñetera, la cámara detecta la verdad y la mentira, vamos, al instante. Y el público lo sentiría. Entonces, claro, la emoción tenía que ser absoluta y real para que el público sintiera ese mismo terror que siente el personaje, porque claro, en esta película, como en todas las películas, hay un proceso en el que el espectador se termina metiendo, o eso es lo que procuramos, en la cabeza y en el corazón del personaje al que está siguiendo. Total. Ese es el objetivo de esta película y de casi todas las películas, te diría. A veces se consigue, otras veces no, otras veces el público sencillamente está distanciado viendo la película, viendo cosas que le pasan a otra persona, pero no conecta emocionalmente. Y nuestro reto aquí en la película era que el público se metiera en mi cabeza, en mi emoción y sintiera lo que estaba sintiendo Eladio en todo momento, ¿no? Trasladar esa angustia al público, ¿no? Y esta ya como mera curiosidad, porque siempre lo pregunto porque me resulta muy difícil imaginarme el hacerlo. ¿Qué tal trabajar con los animales? Bueno, ya lo decía, lo diré, este actor inglés, que decía que nunca trabaje en creo que era Charles Lawton, que decía nunca trabajes, no, lo decía, o Hitchcock, creo que lo decía Hitchcock, nunca trabajes con animales, con niños y con Charles Lawton. ¿Por qué? Porque los tres te roban foco. Da igual lo que vayas a hacer, los tres van a estar mejor que tú, siempre. No, bromas aparte, trabajar con animales siempre es complicado porque son imprevisibles. Claro, claro, claro. Porque nunca sabes qué van a hacer, evidentemente. O tienes un animal completamente amaestrado con el que has tenido la ocasión de practicar y trabajar, o siempre es completamente imprevisible. Entonces, el perro que teníamos era un perro estupendo, estaba perfectamente amaestrado, pero nunca sabes si va a hacer lo que tú quieres que haga, y lo hizo estupendamente, lo hizo muy bien, la verdad, en este caso lo hizo fantástico. Pero bueno, también con una serpiente, pues evidentemente también da un poco de yuyu, ¿no? También estaba completamente amaestrado. Entonces, sí es verdad que en la película he tenido que enfrentarme a cosas o a situaciones desagradables que como actor nunca sospeché que tuviese que enfrentarme, ¿no? Es que no quiero hacer spoiler, pero bueno, trabajar con cierto tipo de animales, con ciertas sustancias animales, Sí. etc., pues da un poco como De hecho, tengo la escena ahora mismo en la cabeza y me imagino Sí. de lo que puede estar hablando, sí, sí. Y da un poco de yuyu, pero bueno, había que hacerlo, ¿no? O sea, y todo lo que se ve en la pantalla es tal cual. Entonces, bueno, pues tienes que enfrentarte a situaciones que dices, hostias, en mi vida imaginé que tuviese que enfrentarme a trabajar con animales y con animales en esta situación o con sustancias animales o en fin, o con cadáveres o lo que sea, ¿no? Es un poco fuerte, pero bueno, Ahí ha hay quedado. que hacerlo. Una última pregunta que no te quiero robar más tiempo, que sé que tienes que andar agobiado. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Lo más difícil de haber hecho la espera. Hostia, te diría que casi todo en su conjunto. El inicio. Sí, o sea, el mayor reto, partiendo de inicio, ya partiendo de entrada, que el personaje está en las antípodas de lo que pueda ser yo, pero ya no solamente por origen social, por background cultural, es un tipo completamente analfabeto, que mira la vida de una manera muy práctica, muy sencilla también, ¿no? Es un tipo muy poco racional, es un tipo completamente emocional, pero también al mismo tiempo muy contenido, muy hosco, muy para adentro, que se diría también, ¿no? Sí. Entonces, su manera, el acento no es el mío, su voz no es la mía. De hecho, además, cuando empezamos a rodar, Javier insistía en la voz del personaje y los 2 primeros días de rodaje me decía, escucho a Víctor, quiero escuchar a Eladio. Y yo le decía, no, pero si el personaje, ya lo ves, ¿no? O sea, me muevo como Eladio, tengo el físico de Eladio. No, escucho a Víctor, no escucho a Eladio. Hasta que encontramos la voz y dijimos, aquí está. Y él lo tenía clarísimo. No quería que sonase como sono yo normalmente, con mi timbre de voz,
con la musicalidad que yo pueda tener hablando, con la entonación que yo pueda dar a las palabras hablando. Él quería otra cosa, completamente hosca, seca, plana, grave, rasgada, casi gutural prácticamente cuando habla, ¿no? Y esto también me costó, o sea, eso han sido dificultades, retos que he tenido que superar como actor, más allá, lógicamente, de luego ir superando secuencia a secuencia, retos en cada secuencia. Pues conducir una moto que no había conducido tampoco una moto, conducir un patrón que nunca había conducido un patrón, tener que disparar que nunca había disparado, tener que trabajar con animales que tampoco había trabajado nunca con una serpiente, etc, etc, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cada secuencia era un reto superado. Yo recuerdo que llegaba al apartamento y decía, ahora venga, que marcaba la casilla, reto superado, que me toca mañana, pantalla superada, porque verdad que cada secuencia prácticamente era casi un reto emocional o físico, ¿no? Uf, ahora me toca la secuencia de... Es que claro, es difícil contarlo sin hacer spoilers, ¿no? Pero tal secuencia con esta intensidad emocional, hostias, es muy complicada, muy difícil, aquí nos la jugamos mucho y ¡bum! La hacías, vale, pantalla superada, pero todavía queda esta otra secuencia, esta otra. Entonces, una vez que de alguna manera encontré el personaje en los primeros días de rodaje, con eso no estaba todo hecho. Había ahora que ir superando pantalla a pantalla. Claro. Y eso también era cada día una dificultad añadida. O sea, es muy difícil concretarte y decirte, pues lo más difícil para mí ha sido esto, porque es un cúmulo de cosas, empezando por lo lejos que me queda el personaje. No, sí, me parece bien, ¿eh? Me ha parecido una respuesta maravillosa. Pues, Víctor, mil gracias por el ratito. Te diría que toda la suerte del mundo, pero es que de verdad que creo que no la necesitáis. Me parece un peliculón, ya os lo he dicho. Siempre Y... necesitamos para que la gente... O sea, muchas veces como hacer una buena película no basta, hay que vaya a verla y se interese por ella. O sea que muchas gracias por hacerte eco de la película. Yo, vamos, la voy a recomendar a todo el mundo. Y soy muy pesado recomendando cosas normalmente, o sea que... Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Un abrazo. Te agradezco. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao, chao.